Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Te escucho con normalidad? Buenos días. ¿Qué tal, Génesis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Génesis? ¿Se escucha con normalidad, Génesis? Coméntame, por favor. Buenos días, Jennifer, Alexandra. ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Listo, gracias. Listo, chicos, hoy estamos en la semana número 9. Tema del día de hoy, fluidos, ¿no? Tema del día de hoy, fluidos. Vamos a ver un poco de hidrostática, ¿no? Vamos a ver el tema de hidrostática. Así que, atentos. Temas que vamos a tratar dentro de la hidrostática es el tema de la presión hidrostática, principio de Pascal y principio de Arquímedes. También mencionaremos acerca de la tensión superficial, miren, y obviamente la hidrodinámica, ¿no? Para completar el tema de fluidos. Dentro de hidrodinámica veremos el tema de caudal y principio de Bernoulli. Comencemos. Conceptos básicos. Conceptos básicos para estudiar fluidos. Para la primera parte, que es hidrostática, nosotros vamos a estudiar a los fluidos en su estado de reposo. Entonces, tenemos que recordar que un fluido en estado de reposo es una sustancia líquida o gaseosa, fluido, líquida o gaseosa, que en estado de reposo adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, para los líquidos y los gases, en estado de reposo adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Un fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Ofrece o ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes que lo contienen. Normalmente nosotros en este tema analizamos fluidos más que gases, ¿no? Ya que ustedes trabajan el tema de gases un poquito más avanzado, tal vez, en el curso de química, ¿no? Nosotros abarcamos más la parte de líquidos. Pero igual a veces hay casos donde tenemos que combinar ambas. Acá tenemos recipientes como vasos comunicantes, donde tienen diferente forma. ¿Listo? Pero a pesar de que tengan diferente forma, el nivel de líquido siempre será el mismo, ¿no? Si se trata del mismo líquido, el nivel de líquido siempre será el mismo, indiferente a la forma que tenga. Entonces, todos tendrán el mismo nivel o la misma altura de líquido, ¿no? Los fluidos en reposo hasta las dos características principales que hemos mencionado, ¿no? En el primero, en los vasos comunicantes, indiferente a la forma que tienen, adoptan la forma del recipiente. Y en el segundo caso, los fluidos en reposo generan fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Fuerzas perpendiculares. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver que esa fuerza no es la misma en cada punto. Va a depender a qué profundidad se encuentra, ¿no? Acá pareciera que son iguales y no es así, chicos, ¿ya? Las fuerzas perpendiculares van incrementando su valor mientras mayor sea el descenso, ¿no? O mayor sea la profundidad. ¿Correcto? Otro concepto básico viene a ser la presión. La presión. ¿Qué es la presión? Es una cantidad escalar que indica la magnitud de la fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área. Es la fuerza perpendicular que está actuando en una superficie de área, ¿no? De tal manera que la presión se calcula como fuerza perpendicular, bueno, magnitud nada más, recuerda la magnitud de la fuerza perpendicular, dividido entre el área de aplicación. Profesor, ¿y qué pasaría si la fuerza es inclinada y está siendo aplicada sobre una superficie de área A? Entonces, siempre que una fuerza sea inclinada, ¿qué debemos hacer? Debemos descomponer, ¿sí? Debemos descomponer esa fuerza.
una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, indiferente al tipo de descomposición que tú tengas, debes buscar la componente que sea perpendicular a la superficie. Eso es lo que tienes que hacer. Buscar la componente que sea perpendicular a la superficie. En este caso, la componente perpendicular sería F coseno de teta. Por ese motivo, cuando la fuerza es inclinada, tendría esta forma, ¿no? F coseno de teta dividido entre el área. F coseno, la fuerza perpendicular entre el área. ¿Listo? Y si la fuerza es directamente perpendicular, pues no es necesario descomponer nada. Simplemente calculo la presión como fuerza sobre área. ¿Listo? No te olvides que la fuerza se mide en Newton y el área en metros cuadrados. Y Newton por metros cuadrados representa el famoso Pascal, que es la unidad de presión. Y se representa con PA. Eso viene a ser la presión en Pascal. Newton sobre metros cuadrados. Otro concepto básico viene a ser la densidad de masa. Cantidad escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. Cantidad escalar que indica la cantidad de masa de un objeto material por unidad de volumen. Simplemente la densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Ahí está. Densidad, masa sobre volumen. Unidades de la densidad, kilogramos, metros cúbicos. Kilogramos, metros cúbicos. Así es sencillo. Claro. Un análisis acerca de la densidad de los cuerpos. Bueno, para diferentes cuerpos en este caso. ¿Qué pasaría si tengo 4 cuerpos del mismo volumen? Tienen el mismo volumen, pero nos damos cuenta que a pesar de que tengan el mismo volumen, eso no implica que tengan la misma masa. En el mismo lugar, en el mismo espacio, se va a contener diferente cantidad de masa dependiendo del material. Por ejemplo, si yo tengo el mismo volumen V y tengo una masa M1 de plomo, esa masa M1 de plomo no será igual que la de agua, ni tampoco será igual a la masa de un corcho o igual a la masa de aire. Nos damos cuenta que la masa de plomo será mucho, pero mucho mayor que la masa de aire, ¿no? Y eso que tenemos el mismo espacio contenido. En el mismo espacio no entra la misma cantidad de materia, bueno, dependiendo el material, pues, dependiendo del material. Ahora, ¿qué pasaría si analizo la misma cantidad de masa? La masa de plomo, en este caso mármol, madera y corcho. ¿Qué pasará con la masa en relación al volumen? Los 4 tienen la misma masa, pero eso no implica que tengan el mismo volumen, ¿sí? Mismo volumen. Por lo tanto, habrá menos volumen de plomo comparado con las de corcho, por ejemplo. Es decir, para tener la misma cantidad de plomo y de corcho, debo tener mucho espacio contenido de corcho, ¿no? De corcho. Porque el corcho es un poco más ligero, ¿no? Más ligerito que el plomo. ¿Eso qué implica, chicos? Esto al final nos llega a una conclusión, pues, ¿no? Que los cuerpos, a pesar de que tengan la misma masa o el mismo volumen, estén así separados, eso no implica que tengan la misma densidad. Pero si yo tengo el mismo material, por ejemplo, 1 kilo de plomo o 1 tonelada de plomo, a pesar de que tengan diferente volumen o diferente masa, al final de cuentas tendrán la misma densidad por tratarse del mismo material. Es decir, 1 kilo de plomo y 1 tonelada de plomo tienen la misma densidad. Profesor, pero si sus masas no son iguales, efectivamente, sus masas no son iguales, pero al igual que su masa aumenta, su volumen también ha aumentado. Si la masa se duplica, el volumen también se duplica. Es decir, que generan aumentos proporcionales, la masa con el volumen, siempre y cuando se trate del mismo material. ¿No? Hablemos de la ley de la presión hidrostática. ¿Qué es la ley de la presión hidrostática? Es una ley que expresa la presión de un fluido en reposo, la cual varía linealmente con la profundidad. Vamos a ver cómo está variando la presión de manera lineal con la profundidad. Imaginemos que tengo un líquido, altura H,
Esto, el nivel de líquido es de altura H. Esto, lo que yo voy a hacer es, de alguna manera, demostrar de dónde sale la presión hidrostática, ¿ya? Es la presión del líquido. Voy a agarrar una columna de agua desde la parte superior, del nivel de ras del agua, hasta la parte inferior, que es la base del recipiente. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esa columna de agua. Esto me voy a dar cuenta. Esta columna de agua tiene una altura H y un área transversal A. Fuerza sobre esta columna de agua, primero el peso, ¿no? mg, el peso, obligatoriamente, el peso. Luego tenemos la fuerza debido a la atmósfera. A la atmósfera. La atmósfera también genera una fuerza sobre la parte superior. Pero normalmente nosotros no tenemos la fuerza de la atmósfera, tenemos la presión, ¿sí? La presión atmosférica al nivel del mar o en cualquier punto. O sea, ahí tenemos la presión atmosférica multiplicado por el área. Ah, ¿tú sabes por qué? Aquí se coloca presión atmosférica multiplicado por el área, porque tú debes recordar que la presión al final de cuentas es fuerza sobre área. Si yo despejo la fuerza es presión por área. Por eso, siempre que yo quiera calcular fuerza y tenga la presión y el área, simplemente la calculo de esa manera, ¿no? La fuerza es igual a presión por área. Ahí está. Presión atmosférica por el área. Esa sería la fuerza ejercida por la atmósfera. Y lo mismo ocurre en la parte inferior, ¿no? Ahí está la presión generada. ¿La presión generada por quién? Por el líquido, pues, ¿no? Por el líquido. Toda la presión generada por el líquido se compensa con esta presión PA. PA, es la presión absoluta, pues, ¿no? Es toda la presión que está soportando para poder compensar, ¿no? Todo lo que se soporta se compensa acá. Que sería como una presión absoluta, pues, ¿no? Una presión total. Para contrarrestar toda esa presión o toda esa fuerza que va dirigida hacia abajo, colocamos una fuerza dirigida hacia arriba, ¿no? Que para otro tipo de casos, para análisis mecánico, sería como una presión normal, una fuerza normal, ¿no? Una fuerza de reacción normal, algo similar a eso. Listo, entonces ya tenemos las tres fuerzas, hacemos un equilibrio, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? PA. ¿Quién va hacia abajo? MG y PA. P sub 0A. Y al final, divido todo entre el área, divido todo entre el área y mira lo que me queda. Me quedaría que la presión total es igual a la presión atmosférica más densidad, gravedad por la altura. ¿Listo? Densidad, gravedad por la altura. Ahí. ¿De dónde me sale eso? Analizando también la densidad, pues. Recuerda que la masa está relacionada con la densidad y el volumen. La masa es igual a densidad por volumen. Ahí te aparece la densidad de líquido por el volumen del líquido. ¿Cómo se calcula el volumen del líquido? Área por la altura. Área por la altura. Simplemente se hace un reemplazo sencillo y se demuestra esta fórmulita, que viene a ser la ley de la presión hidrostática. ¿Qué me muestra esta formulita? Que la presión total es igual a la presión atmosférica más una presión adicional, que es igual a densidad gravedad por la altura. Esa densidad de gravedad por la altura representaría la presión generada por el líquido, ¿sí o no? Eso representaría la presión generada por el líquido nada más, por el líquido. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos? ¿Alguna consultilla? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Veamos.
Observaciones. En un recipiente abierto y a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire se llama presión atmosférica y su valor es esa presión atmosférica que generamos en la parte superior, ¿de acuerdo? Tiene un valor de 10 a la 5 newtons sobre metros cuadrados, es decir, 10 a la 5 pascales. Ese es el nivel del mar, pues, ¿no? Tú sabes que la presión cambia en base a la altura, ¿no? A mayor altura será menor presión, pues, ¿no? Entonces, al nivel del mar sería 10 a la 5 pascales, que también equivale a una atmósfera, ¿no? A una atmósfera, otra unidad de medida para la presión. ¿Listo? Entonces, a nivel del mar habrá mayor presión. Mientras aumentamos la altura, la presión será distinta, ¿no? Disminuye, ¿no? Imagino que eso también lo has visto en el curso de química, cuando se analizan las famosas fórmulas de estado, pues, ¿no? Para un gas. Dos, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. Pero si yo resto la presión absoluta y le quito la presión atmosférica, me queda la presión manométrica. Esto que es igual a densidad, gravedad por la altura. En este caso sería densidad por gravedad por la altura. ¿Correcto, chicos? Cuando hablamos de un líquido. Pero en general, la presión manométrica es una diferencia de valores, pues, ¿no? También conocida como presión relativa, pues. Presión relativa. Ahora, esta parte es muy importante, chicos, ya que esto ya vino en el examen de admisión. Por lo menos la parte de la derecha, donde analizabas mayor presión y menor presión, ¿ya? Así que traten de recordar esa parte, que es muy importante. Ya vino antes en una pregunta de verdadero y falso, si no me equivoco, para analizar, para analizar. No es que a mayor altura, menor presión, verdadero. A menor altura, mayor presión, verdadero. No, eso no. Vino que a partir de estos análisis tienes que analizar otra situación. Eso sí, no cosas directas. Recuerda que en San Marcos no siempre es directo las preguntas de verdadero y falso. Tienes que analizar, ¿cierto? Medición de la presión. La presión de un fluido en equilibrio se puede medir con una gran variedad de dispositivos mecánicos. Los primeros instrumentos se diseñaron de acuerdo a la ecuación de la presión hidrostática. Fueron el barómetro y el manómetro. Vamos a ver la variedad de dispositivos para medir presión. Tenemos el manómetro de tubo abierto. El manómetro de tubo abierto que mide la presión absoluta. Es decir, mide la presión atmosférica más la presión hidrostática en este caso, ¿no? Tenemos el manómetro de tubo cerrado. Al ser cerrado, no hay presencia de la atmosférica, no hay presión atmosférica. Y tenemos el barómetro. El barómetro es un dispositivo que nos permite medir la presión atmosférica de una manera muy sencilla. Presión atmosférica de una manera muy práctica y sencilla. ¿Correcto? Entonces, esos serían los tres aparatos. Profesor, ¿es necesario recordar alguno de ellos? Personalmente, para los problemas no es tan necesario, ya que en los problemas te van a dar una referencia. No es que te tengas que acordarte de los instrumentos, ¿no? Sí, sería ideal, sería conveniente, fortalecería bastante tus conocimientos, pero recuerda que en un problema siempre te tienen que dar la situación, pues, ¿no? Y no te pueden decir qué instrumento es, sino mencionarte y describir ese instrumento o, en su defecto, dar una gráfica que lo represente. Ese es lo adecuado. Vamos ahora al principio de Pascal. ¿Qué nos dice Pascal? La presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Interesante. Entonces, Pascal lo que me está diciendo es que la presión adicional que se está generando sobre un fluido
se va a transmitir completamente por todos los puntos del fluido y en todas las paredes. Es como cuando tú aprietas una botella con agua en la parte inferior, presionas la botella y todo el agua sale por arriba, ¿no? Pero si la botella está cerrada, tú presionas por abajo y te das cuenta cómo esa fuerza, esa presión generada por abajo se distribuye por toda la botella, porque empieza a hincharse por la parte superior o trata de hincharse. Entonces todo se presiona por la parte superior. Entonces se transmite completamente por las paredes del recipiente. ¿Listo? Gráficamente sería algo así, ¿no? Tenemos un líquido contenido en un recipiente, tenemos un émbolo. Un émbolo es como una tapa móvil, donde se va a generar una fuerza adicional, lo cual genera una presión adicional. Esa presión, según Pascal, se distribuye por todo el recipiente. Y no solamente eso, se distribuye con el mismo valor. Se genera el mismo aumento de presión por todos los puntos del recipiente. Ese es el principio de Pascal. Lo mismo ocurre con los gases. Cuando yo tengo un recipiente conteniendo un gas, aumento la presión por un punto, ese aumento de la presión genera un aumento de la presión en todos los puntos del recipiente y en todos los puntos del gas. ¿Listo? Y ese aumento de la presión siempre será el mismo, no te olvides, ¿ya? Según Pascal. Según Pascal. Ahora, en base a este principio de Pascal podemos generar algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la prensa hidráulica. Todo eso se puede aplicar en una prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? Consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen un líquido y dos émbolos o pistones, émbolos o pistones, de áreas diferentes. A ver, Alexa. Y Alexa. Alexa. Entendido, Alexa. Ahí está, Alexa. Listo. Está. Entonces, una presa hidráulica es un vaso comunicante, básicamente, ¿no? Vasos interconectados, recipientes interconectados, de secciones transversales diferentes. Ahí está. Los cuales poseen émbolos. Recuerda que si son émbolos son unas tapas que son móviles, tapas móviles, ¿no? ¿Qué notamos por aquí? Que tenemos dos áreas transversales diferentes, área 1 y área 2, y dentro de esos vasos tenemos un líquido, ¿no? Es muy parecido a las catas hidráulicas o a las prensas que se usan en las mecánicas o en otros lugares para poder sostener objetos o levantar objetos muy grandes a partir de una fuerza muy pequeña. También se le conoce como un multiplicador de fuerzas, porque permite incrementar la fuerza aplicada. Por ejemplo, para poder sostener ese auto, alguno dirá, profe, necesitamos una fuerza muy, pero muy grande, porque el auto pesa mucho. Mediante estos dispositivos no es tanto cierto. Sí, tú puedes aplicar una fuerza pequeña, como una fuerza F1, y eso, al llegar al otro émbolo, se convierte en una fuerza F2. Pero uno podría decir, profe, ¿cómo es posible si según Pascal la presión se transmite de la misma manera? Es decir, si yo genero una presión de 10, al otro lado se genera una presión de 10 también, ¿no? Pero por ahí está el juego de las áreas. Está bien que la presión sea la misma, pero el área no es el mismo. Y si el área no es el mismo, la fuerza que genera esa presión tampoco será la misma. ¿Correcto? Pero si tú aplicas una fuerza de 10, es posible que al otro lado llegue una fuerza de 1000. Básicamente porque el área ha cambiado. Y si el área cambia, la fuerza también. A mayor área, mayor fuerza, siempre y cuando la presión sea la misma. ¿Correcto, chicos? Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de una prensa hidráulica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar? Conociendo esa fuerza de entrada y esa fuerza de salida, sabiendo que cada uno de ellos genera un aumento de la presión, diremos, la presión generada en la entrada es igual a la presión generada en la salida. Eso es igual a
fuerza sobre área. Fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Y aquí yo puedo despejar, ¿qué cosa? La fuerza 2. La fuerza 2 es igual a área 2 entre área 1 multiplicado por fuerza 1. Como tú sabrás, el área 2 es mucho más grande que el área 1. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza F2 es mucho mayor, mucho más grande que la fuerza F1, ¿no? Ahí está. A través de una fuerza pequeña podemos generar una fuerza muy, pero muy grande. Tan grande que puede sostener o levantar ese auto. ¿Correcto? Ya está. ¿Alguna consulta, chicos, sobre esta parte del principio de Pascal? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? No. Ya está. Entonces podemos concluir que la fuerza se multiplica en estos dispositivos. Ah, principio de Arquímedes. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que se desplaza. A ver, pues, cada conclusión de Arquímedes es bien profunda, ¿no? Mucho, en realidad, por analizar. Según Arquímedes, si nosotros sumergimos un cuerpo parcial o totalmente, este cuerpo está soportando una fuerza ascensional, una fuerza dirigida hacia arriba, ¿no? Esa fuerza es generada por el líquido, pues, ¿no? Por el líquido. ¿Listo? Pero en dirección hacia arriba, siempre hacia arriba. Esta fuerza ascensional se le conoce como fuerza empuje y es una fuerza resultante. Tal vez no es la resultante de todas las fuerzas, pero sí es la fuerza resultante debido a las fuerzas generadas alrededor del cuerpo. ¿Te acuerdas que al inicio te mencioné que debido a un líquido se generan fuerzas perpendiculares sobre los recipientes? Algo similar. Sobre el cuerpo se generan fuerzas perpendiculares. Pero a mayor profundidad, mayor será la fuerza. De tal manera que tenemos diferentes fuerzas sobre el cuerpo y una resultante de todas esas fuerzas generadas por el líquido sobre el cuerpo es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es la fuerza resultante debido a esas fuerzas. ¿Listo? Entonces tenemos por aquí un líquido, tenemos aire, o estado inicial. Ahora tenemos un cuerpo totalmente sumergido. Si está totalmente sumergido, tendrá una fuerza de empuje. Si es parcialmente sumergido, también habrá una fuerza de empuje. Obviamente esa fuerza de empuje será diferente, ¿no? A la fuerza de empuje cuando está totalmente sumergido. ¿Listo? Ahí. Y nos vamos a dar cuenta que cuando está totalmente sumergido o parcialmente sumergido, el nivel del agua ha cambiado, se ha modificado. ¿Qué significa ese aumento, ese cambio del nivel del agua? Representa el volumen desplazado. El volumen desplazado. Y según Arquímedes, el volumen desplazado es igual al volumen del líquido sumergido, ya sea total o parcialmente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una conclusión. El volumen sumergido es igual al volumen desplazado. Ahí es. El volumen sumergido es igual al volumen desplazado. Y según Arquímedes, la fuerza de empuje debe ser igual al volumen, a la fuerza generada por el volumen desplazado o volumen retirado, ¿no? Que eso al final es igual a la masa por la gravedad. Masa por la gravedad. En conclusión sería densidad de líquido, volumen desplazado, ¿no? Volumen desplazado o volumen retirado o volumen sumergido, que al final es lo mismo. Yo prefiero llamarle volumen sumergido,
Así nos acordamos más rápido. La fuerza de empuje es igual a densidad líquido, volumen de líquido desplazado o volumen sumergido multiplicado por la gravedad. ¿No? Continuemos. ¿Alguna consulta sobre esta parte nada más para que no quede duda, para que quede claro todo? Coméntame, por favor. ¿Está bien? Bien. Observaciones. Si el cuerpo está totalmente sumergido, si el cuerpo está totalmente sumergido, se va a cumplir que el volumen de líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Claramente, ¿no? El volumen de líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces el volumen de líquido desplazado es igual a una fracción del volumen sumergido. Será, disculpa, será igual a una fracción del volumen del cuerpo. El volumen de líquido desplazado será igual a una fracción del volumen del cuerpo. Claramente. Entonces la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte. Diferente, ¿no? Además, la medida del empuje. Tenemos un sistema, un bloque unido a un dinamómetro que nos permite medir el peso del cuerpo. Cuando nosotros analizamos la lectura del dinamómetro fuera de un líquido, fuera del recipiente, estaremos encontrando el peso real, ¿no? Entre comillas, sería el peso real sin alteraciones, se supone. Y cuando ya lo metemos dentro del líquido, nos damos cuenta que la lectura del dinamómetro ha cambiado, ya no es la misma, ya no es la misma, ¿no? No es la misma lectura. Para ser más exactos, esa lectura del dinamómetro ha disminuido su valor. Esto, por lo tanto, profesor, si el dinamómetro midió al inicio el peso real, al final, cuando ya está sumergido, ¿qué está midiendo? Bueno, se le atribuye un nombre distinto, ¿no? Se le atribuye el nombre de peso aparente, porque aparentemente el peso ha cambiado, pero debido a quién ha cambiado, debido al líquido donde fue sumergido. ¿No? Nos vamos a dar cuenta que cuando el cuerpo está sumergido de esta manera, el cuerpo está soportando una fuerza de empuje. Entonces, debido a la fuerza de empuje, se ha generado esa variación de la lectura. Entonces, podemos decir que el empuje es igual a el peso real, que es la lectura inicial, menos peso aparente, que es la lectura final. ¿Correcto? Entonces, debido a la fuerza de empuje, se generó esa variación en la lectura del peso. Peso real menos peso aparente. Ese sería el aumento generado por el líquido. O la variación. Esto eso viene a ser la principal aquí. Ahora pasemos a otro tema. Antes de pasar a otro tema, comenta, por favor, si tienes alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. Vamos. A ver, ¿qué ahora me dice? Pues, ¿puede repetir cómo hallar el empuje? Ah, el empuje se calcula de esta manera. Es un experimento que nos demuestra la presencia del empuje.
El empuje se calcula de esta forma que era. El empuje es igual a densidad del líquido, si es agua, densidad del agua, por el volumen del líquido desplazado. Pero yo no quiero llamarle volumen del líquido desplazado, sino volumen sumergido. Pues ahí ya depende de qué parte del volumen se ha sumergido del cuerpo, ¿no? Si es el total, volumen del cuerpo. Si es una parte nada más, la mitad del volumen, la tercera parte. Densidad de líquido, volumen sumergido por la gravedad. De esa manera tú calculas el valor del empuje. ¿Listo? Ahora, hay otra manera de calcular también ese empuje, y es a partir de este experimento. Es a partir de este experimento, donde se coloca el dinamómetro con los bloques y se analiza qué pasa con la lectura del dinamómetro fuera del agua y dentro del agua. Bueno, fuera el líquido y dentro del líquido. Nos vamos a dar cuenta que existe una variación en la lectura. Se supone que esa variación en la lectura es debido a las fuerzas adicionales que se están generando. Entonces, cuando yo sumerjo un cuerpo, la única fuerza adicional que se genera es la fuerza de empuje. Entonces, debido a esa fuerza de empuje, se ha generado una variación en la lectura. De tal manera que el empuje es igual al peso real, que es la lectura inicial del dinamómetro, menos el peso aparente, que sería la lectura final del dinamómetro. Se me va a dar cuenta que hay un aumento en la lectura. Ese aumento en la lectura representaría también nuestra fuerza de empuje. Representaría también nuestra fuerza de empuje. ¿Correcto, Kiara? Listo. Muy bien. Ahora pasemos a otro termita, que sería la tensión superficial. Tensión superficial. Fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de un líquido. Mira, este ya es de origen molecular y que solamente se manifiesta en la superficie libre de un líquido, solamente en la parte superior del líquido, no en la parte interior. En la superficie libre del líquido hay una fuerza resultante hacia abajo sobre cada molécula. Hay una fuerza resultante hacia abajo sobre cada molécula. Vamos a ver acá. Moléculas en la superficie, moléculas en el interior. ¿Qué es lo que notamos? Notamos que entre las moléculas que están en el interior se generan fuerzas, ¿no? Fuerzas de cohesión, fuerza de repulsión y fuerza de cohesión, ¿no? Pero por estar en el interior existe una simetría que genera que estas partículas estén sometidas siempre a la misma fuerza, por simetría más que todo. Por lo tanto, sobre esas partículas, la fuerza resultante básicamente es cero, por simetría y porque están sometidos a la misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas que están en la superficie? No tienen la misma suerte, ¿no? Las que están en la superficie están sometidas a fuerzas distintas. Y como están solamente sometidas a fuerzas que están por debajo, no hay fuerzas que están por encima. Entonces, sobre las partículas que están en la parte superior, se va a cumplir que hay una fuerza resultante dirigida hacia abajo. Hay una fuerza resultante dirigida hacia abajo. Esta fuerza resultante dirigida hacia abajo sobre las partículas de la parte superior generan o hacen que la capa de la parte superior sea como una capa dura, ¿no? Una capa dura, ¿no? Sea como una superficie, como si fuera una camita, una superficie distinta a la que está en el interior. Esto es como una película delgada, ¿no? Y debido a eso se genera en la parte superior una fuerza de tensión superficial. Entonces la tensión superficial se puede medir usando un anillo de longitud L, suspendido de un dinamómetro y colocado sobre la superficie de un líquido. Al extraer el anillo lentamente, en el dinamómetro se leerá una fuerza adicional. A ver, este experimento se hace en el laboratorio de física, chicos. En San Marcos se hace este experimento, ¿no? Que consta tal como tú lo ves, mira. Un anillo sujeto a un dinamómetro. Un anillo sujeto a un dinamómetro. Se coloca en la superficie de un líquido
lentamente, lentamente. ¿Listo? Cuando ya esté en la superficie, ahora intentamos sacarlo, pero también lentamente. Y cuando intentamos sacarlo lentamente, nos vamos a dar cuenta que el dinamómetro ofrece una variación. Se genera una variación sobre el dinamómetro. ¿Listo? Y profesor, ¿y por qué se genera una variación en el dinamómetro? Pareciese que existe una fuerza que lo jala. Parece que hay una fuerza que jala a ese anillo circular. Parece. Y eso se manifiesta en la lectura del dinamómetro, ¿no? Que se genera una variación en la lectura. Si hay una variación en la lectura, debe haber una fuerza dirigida hacia abajo que genere ese cambio. Hay una fuerza que está jalándose a ese anillo. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Y nos vamos a dar cuenta al final de tanto análisis que esa fuerza generada por el líquido en contacto con el anillo es la fuerza de tensión superficial. Entonces, debido al contacto con la superficie del líquido, se está generando una fuerza de cohesión, podemos decirlo así, una fuerza de cohesión que permite que el anillo no se vaya, no se separe de esa superficie. ¿Listo? Básicamente se vería algo así, ¿no? Exagerando, ¿no? Exagerando se vería algo así, ¿no? Se va a ver una distorsión en el líquido en contacto, ¿no? Cuando queremos jalar o sacar ese anillo, se vería una distorsión del líquido de esta manera, pues, ¿no? Pequeña, obviamente, pero es suficiente para impedir que el anillo salga y generar una variación en el electrón. Las fuerzas de tensión superficial son fuerzas dirigidas hacia abajo, donde ese aumento de la fuerza se puede medir mediante un dinamo. Ahora, esa fuerza no va a ser la misma, ¿no? Va a depender del tipo de material, el tipo de líquido. No es lo mismo la fuerza que ejerce el agua que la fuerza que puede ejercer el aceite. Entonces, para poder diferenciar los tipos de líquidos en base a esta fuerza, vamos a usar una constante llamada de tensión superficial. Esta constante de tensión superficial se puede obtener su valor mediante la fuerza generada por el líquido en la superficie, es fuerza superficial, entre longitud de acción. ¿Qué es la longitud de acción? La longitud en contacto. ¿Listo? Si es un anillo, te das cuenta que la longitud en contacto es la parte exterior y la parte interior del anillo. Si fuera una moneda, por ejemplo, para una moneda solamente es la parte exterior, ya no habría interior. Esa es la longitud de acción, longitud. ¿Correcto? Entonces, la constante de tensión superficial es fuerza sobre longitud. Newton sobre metro. Nada más. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Bien. Ahora analicemos fluidos ideales en movimiento. El tema de hidrodinámica. Ahora vemos hidrodinámica. ¿Ahí está? ¿Qué decimos? Un fluido se llama ideal cuando cada partícula del fluido sigue una nueva trayectoria, sigue una trayectoria uniforme, sigue una trayectoria uniforme, denominada línea de corriente. Entonces, un fluido se llama ideal cuando cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme, denominada línea de corriente. Características de un fluido ideal es un fluido uniforme. ¿Qué es un fluido uniforme? Es un fluido donde su densidad es constante. Es un fluido incompresible. ¿Qué es incompresible? Que los elementos de volúmenes del fluido no cambian. El volumen no va a cambiar. También es un fluido no viscoso. ¿Qué es un fluido no viscoso?
Un fluido donde en el interior no existe fuerza de fricción, es decir, se desprecia la fricción interna en el fluido. Y es un fluido no turbulento. ¿Por qué no turbulento? Porque no se generan turbulencias en la parte interior. Es decir, que los elementos de volumen del fluido no tienen velocidad angular, es decir, no giran, no tienen la capacidad de girar. Esas son las características de un fluido ideal en movimiento. Que lo más importante de analizar en un fluido en movimiento viene a ser el caudal, ¿no? El flujo del fluido o el caudal. ¿Qué nos indica el caudal? Nos indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Es decir, la cantidad de volumen que se está transportando por unidad de tiempo. Me imagino que este término de caudal lo has escuchado muchas veces en épocas de verano donde hay mucha lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a estas lluvias aumenta el nivel del agua del río Rima. Y en las noticias están diciendo que el nivel del agua al aumentar generaría un aumento de caudal. Aumentó el caudal. Y básicamente el aumento del caudal lo relacionan al aumento de líquido, pues, ¿no? Aumento de volumen. Esto que no es que esto es cierto realmente, es cierto, pero no es la única manera de que el caudal aumente. No es la única manera. ¿Listo? Una forma es que aumente el volumen, otra forma es que cambie el tiempo, ¿no? Y si cambia el tiempo, significa que cambia la velocidad también, la velocidad de transporte. Pero bueno, ahí tenemos una referencia. Entonces, el caudal se calcula como volumen del fluido que está transportándose en un intervalo de tiempo, volumen sobre tiempo. Unidades, metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. El caudal viene a ser la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo, ¿no? Cuánta agua está fluyendo en un intervalo de tiempo. Observaciones. Si el fluido se transporta por un tubo, el caudal se puede expresar de la siguiente manera. El caudal es igual a área por la velocidad, siempre y cuando sea una sección transversal. Por ejemplo, algo como esto. Nos damos cuenta que a través de esa área transversal pasará una cierta cantidad de volumen. Por lo tanto, el volumen transportado entre unidad de tiempo sería nuestro caudal. Y luego se puede hacer una pequeña demostración, ¿no? Usando el MRU también, ¿no? Porque esa distancia recorrida por el fluido es igual a la velocidad del fluido por el tiempo transcurrido, ¿no? Por ahí vamos jugando un poco con el volumen, la velocidad y el tiempo, ¿no? Ecuación de continuidad. Para un fluido ideal que se transporta por un tubo de... A ver, para un fluido ideal que se transporta por un tubo, la conservación de la masa requiere, es decir, por más que el fluido se esté transportando de un punto 1 a un punto 2, tú debes saber que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transporta en este caso, ¿no? Entonces, la masa se va a transportar, entonces, no va a aumentar ni va a disminuir, solamente se transporta, generando así una continuidad, generando así que la masa inicial es igual a la masa final, el caudal inicial es igual al caudal final. Esto sería área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Esa sería la ecuación de continuidad, donde la masa debe ser la misma en cualquier punto del recipiente. Y diferente a la forma del recipiente, esto siempre se va a cumplir. Por ejemplo, acá tenemos un área 1 y una velocidad 1 para una entrada amplia, grande, pero luego desemboca en un tubo pequeño. Entonces, en el tubo pequeño también saldrá la misma cantidad de volumen, solamente que ocupará mucho más largo, ocupará más largo que ancho, pues no sé si se podría decir. Esto, la velocidad va a cambiar, obviamente.
El tiempo no. El tiempo que demora en desplazarse será el mismo. ¿Listo? Basta. Entonces, esa sería la parte de ecuación de continuidad. Observaciones. La rapidez de un fluido es mayor a través del área transversal menor que a través del área transversal mayor. A ver, básicamente me está diciendo que el fluido sale con mayor rapidez mientras más pequeño o más delgado sea la salida o el tubo. Y creo que tiene sentido, ¿no? Porque eso es justo lo que nosotros hacemos cuando queremos usar la manguera. Cuando tú usas la manguera y estás regando una planta o un parque o flores o árboles, tú quieres que la manguera o el agua, el chorro de agua llegue lo más lejos posible, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, para que llegue lo más lejos posible, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro dedito en la salida del agua, reduciendo así, ¿qué cosa? El área de salida. Y si tú reduces el área de salida, ¿no? ¿Qué pasa con la rapidez? La rapidez aumenta. Si yo reduzco el área de salida, la rapidez va a aumentar. ¿Correcto, chicos? Una consulta en este momento acerca de caudal y ecuación de continuidad para poder ver la segunda parte del tema de hidrodinámica, que ya es estudio de los líquidos en estado de movimiento. A ver, coméntame, por favor. Dime, Kiara, ¿qué pasó? Efectivamente, Kiara. El caudal se mantiene a pesar de que se cambie el área. ¿Listo? Profesor, pero si el área cambia, debe cambiar lo demás. Sí, cambia lo demás, pues, ¿no? Si el área cambia, cambia también la velocidad. Si el área se reduce, el que cambia es la velocidad, pues, ¿no? Aumenta la velocidad. De tal manera que ese aumento y disminución de las cantidades genera el mismo valor, pues, ¿no? El mismo valor. ¿Correcto, Kiara? Pero estamos hablando de eso para un líquido ideal. ¿Ah? Un líquido ideal. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Bueno, ya está. En la 18, Alessandra. Ya, vamos. Ahí está. ¿Esto? Esta es la 18. ¿Listo? Vamos. Parte y ecuación de continuidad. Ahora veamos la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Anterior es llamado conservación de la masa, es decir, la ecuación de continuidad es conservación de la masa, porque se conserva la masa o el caudal en cualquier punto. Y esta es la ecuación debido a la conservación de la energía. Cuando tú analizas la energía generada por un líquido en movimiento, nos vamos a dar cuenta que esta energía del líquido se mantiene. No importa dónde se encuentre, la energía se debe mantener, se debe conservar. Ahora, el tema de energía es un poco más complicado cuando son cuerpos en movimiento o líquidos en movimiento, ya que no puedo definir cuánta es la cantidad de volumen a analizar, ¿no? Es más complicado.
Por ese motivo, lo vamos a relacionar a través de la presión. Y mire lo que se genera. Se va a generar que este líquido de área 1, sí, efectivamente, ahorita vamos a ver por qué, me imagino. Vamos a ver que este líquido de área 1, área transversal 1 y velocidad 1 está sometido a cierta presión, presión 1. Listo, presión manométrica. Ahora, esta presión es la culpable de que el líquido avance de alguna manera, pues, ¿no? De tal manera que llegará, bueno, también está a una altura H1 debido a ese nivel de referencia. Entonces, este cuerpo es el que se traslada. Pero al trasladarse, nos vamos a dar cuenta que cambia su forma. ¿Por qué? Porque el tubo que lo contiene es distinto, pues, ¿no? Entonces, el área cambiaría, pero sabemos que si el área cambia, ¿quién más cambia? La velocidad. Si cambia la velocidad, cambia el área, lo más probable es también que cambie la presión. Entonces, el líquido 1 tendrá un área transversal A1, una velocidad B1 y una presión P1. Y además está a una altura H1. Y lo mismo para el líquido en el punto 2, ¿no? Entonces, el líquido puede estar en el punto 1 y en el punto 2. Indiferente a dónde se encuentre, la energía que posee será la misma. Y en ese análisis de la energía se llega a la siguiente conclusión. Se llega a la conclusión de esta ecuación, esta conservación de la energía a través de la presión. A eso te referías, ¿no, Kiera? Esta ecuación dañada, donde se va a cumplir que la presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por H1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por H2. Y esto se debe mantener constante. Este resultado siempre te debe dar el mismo en cualquier punto o parte que tú analices del movimiento del líquido. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué da miedo? Porque son muchos términos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por ahí se reducen algunos términos? Bueno, sería más sencillo, profesor. Sería más sencillo, ¿correcto? Pues eso es lo que va a ocurrir en algunos problemas. En algunos problemas van a ser menos términos. Por ejemplo, te pueden decir, te pueden decir que los dos puntos están al mismo nivel. Los dos puntos van a estar al mismo nivel. Pero si están al mismo nivel, el término altura se va a ir. El término altura se va. Entonces va a depender del caso que nos den. Pero ese sería el caso general, porque con 6 términos. Observaciones. El fluido fluye por la tubería debido a la diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2. Entre dos puntos de tubería, donde la presión 1 es mayor que la presión 2. Debido a esa diferencia de presiones, se genera el avance o el movimiento del líquido. Bueno, eso está claro. 2. Si la altura H1 y H2 de la ecuación de Bernoulli se mantiene, la relación entre las presiones y la rapidez sería la siguiente. Eso es lo que mencionaba. ¿No? ¿Qué pasaría si los tubos están al mismo nivel? Recto, horizontal. Entonces el término con altura seguiría y solamente me quedaría esto. Presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. ¿Listo? Un poquito asusta menos, pero no, asusta menos. En general, en una tubería horizontal se va a cumplir esto, ¿no? Que la presión es igual a un medio de la densidad por velocidad al cuadrado, lo cual se mantiene constante. Entonces, esto te permite comparar en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto tendrá el mismo valor. A mayor presión P, menor rapidez V del fluido. Y a menor presión P, mayor rapidez V del fluido. Esto eso nos permite concluir, pues, ¿no? Que hay mayor presión, menor será su rapidez. Y eso mantiene la igualdad en cualquier punto. Ahora veamos una aplicación, que sería el teorema de Torricelli. ¿Alguna consulta en este momento?
Una aplicación de la ecuación de Bernoulli viene a ser el teorema de Torricelli. Es una aproximación más que todo, ¿no? Si un tanque grande que contiene un líquido está abierto a la atmósfera en su parte superior y tiene una abertura pequeña a una distancia h debajo del nivel de líquido, la rapidez de salida v del líquido está dada por la siguiente manera. Entonces, cuando yo tengo un recipiente muy grande y a una profundidad h hay un agujero pequeño, esa relación grande y pequeño, muy grande y muy pequeño, esto se va a cumplir que el líquido que sale a través de ese agujerito, tendrá una forma ya específica. Eso sale de una aproximación de la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Que es igual a raíz de 2G por H. Entonces la rapidez con la que sale es igual a 2G por H. ¿Listo? Esta es una aplicación, chicos, ¿ya? Esto viene a ser una aplicación directamente. Y para terminar con el tema del día de hoy, hablemos de la viscosidad. Que poco se menciona, poco se habla y pocos problemas hay realmente, ¿no? Ya que es un tema muy complejo igualmente. Que la viscosidad, a ver, la fuerza tangencial F por unidad de área o esfuerzo cortante con que una capa de fluido arrastra a las otras capas adyacentes con rapideces relativas y diferentes en un volumen de fluido de espesor L determina su viscosidad. Básicamente lo que nos muestra es lo siguiente, pues, ¿no? Un líquido viscoso es cuando el líquido está separado por capas. No es uno solo que se mueve en conjunto, sino está separado por capas. Una forma de demostrar que este líquido está separado por capas es cuando se aplica una fuerza cortante. Cuando se aplica una fuerza cortante, es una fuerza superficial, ¿no? Sobre esa superficie de área A, nos vamos a dar cuenta que las capas del fluido empiezan a moverse, sí, pero con velocidades diferentes. La capa que está más cercana a la fuerza se mueve con mayor velocidad que la capa que está más alejada. Entonces, eso demuestra que nuestro líquido ya no es uniforme, ya no es ideal, sino es un líquido viscoso, líquido que se mueve a través de capas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el interior también existen fricciones, bueno, existen fricciones, asperezas, bueno, fricciones más que todo, ¿no? Fricciones entre capa y capa. Y eso hace que los líquidos se muevan de forma distinta, o las capas se muevan de forma distinta. ¿No? Una manera de encontrar esta viscosidad que tiene el líquido es a través de este experimento, ¿no? De esta fuerza aplicada. Se va a cumplir que la viscosidad es igual al esfuerzo cortante. ¿Cómo se calcula el esfuerzo cortante? Dividiendo la fuerza sobre área. Esto entre la rapidez de deformación, que sería rapidez entre longitud. Esa rapidez de deformación es la rapidez máxima, que es la mayor rapidez que tiene la capa superior, entre la longitud, pues, ¿no? Que sería como que el espesor o la altura, pues, ¿no? El espesor o la altura. De esta manera tú calculas la viscosidad del líquido. ¿Listo? Básicamente este es un experimento, pues, ¿no? Es un experimento para poder demostrar la viscosidad o calcular la viscosidad que tiene el líquido. ¿Correcto, chicos? Ahora tú dirás, profe, pero en la vida real, cómo se ve esta viscosidad? Pues, ¿no? Si en la vida real no hacemos experimentos, no ocurre nada. Bueno, recordemos que para la hora de fluir un líquido tenemos una presión, pues. Esa presión del líquido hace que el líquido avance, pero nos vamos a dar cuenta que el líquido avanza en la parte interior de una manera distinta que mientras se acercan a las capas del recipiente. Vamos a dar cuenta que el tubo, al estar en contacto con el líquido, ¿listo? Las capas que están en contacto con el líquido se mueven distinto a las capas que no están en contacto con la superficie, ¿no? Es decir, el recipiente, el tubo mismo, está en contacto con la parte
alrededor del líquido. Pero justo la parte central del líquido que no está en contacto con el recipiente o con el tubo, se mueve distinto a las otras partes. Incluso esa parte central es la que se mueve más rápido. Esto también demostraríamos ahí que hay capas en movimiento, ¿no? Eso genera una viscosidad. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy respecto a la teoría. Ahora veamos los problemitas, ¿no? Los problemas. Vamos a ver los problemas. ¿Dónde está? Listo, chicos, problema de esta semana número 9. Comencemos. Problema número 1 dice lo siguiente. La presión en un fluido en equilibrio varía linealmente con la profundidad. En este contexto, ¿a qué profundidad de un lago la presión absoluta es igual a 3 veces la presión atmosférica? ¿No? ¿A qué profundidad de un lago la presión absoluta es igual a 3 veces la presión atmosférica? Vamos a ver. Considera la presión absoluta, presión atmosférica de la siguiente manera. Pues, ¿no? Ahí te da. Presión atmosférica vale una atmósfera, que es 10 a la 5 pascales, la densidad del agua 1000 kilogramos metros cúbicos y la gravedad vale 10. Listo. Sabemos que en la superficie la presión es una atmósfera y me dice que justo a esa profundidad son 3 atmósferas. Entonces me estoy dando cuenta que a esa profundidad H, debido a esta profundidad H, se ha generado un aumento de presión. ¿De cuánto? De 2 atmósferas. Entonces podemos decir que la presión absoluta es igual a presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la profundidad H. Por dato, me dicen que la presión absoluta es igual a 3 veces la presión atmosférica. Reemplazando en la primera ecuación tendríamos que 3 veces la presión atmosférica es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura. Esto me dejaría que 2 veces la presión atmosférica es igual a densidad del agua por la gravedad por la altura. Y creo que ya tenemos casi todo. Donde puedo despejar yo la presión, disculpa, puedo despejar yo la profundidad, la altura. Esta altura es igual a 2 veces la presión atmosférica entre densidad del agua por la gravedad. Operamos, reemplazamos y operamos. 2 por 10 a la 5 entre 10 al cubo por la gravedad 10. Ahí se va un 10 a la 4, me queda 10 por 2, sería 20. 20 metros. Entonces, problema número 1, la respuesta es la C. Problema número 1 es la C. ¿Listo? Problema 1, casi, chicos. ¿Hay una consulta sobre este problema? Este es un problema clásico de hidrostática, pues, ¿no? Hay muchos problemas relacionados a la presión absoluta y presión atmosférica y profundidad. Hay muchos, pero muchos problemas. Así que tener en cuenta revisarlos para que no nos sorprendan, ¿no? Incluso en los últimos exámenes de admisión ya vino también.
Un tanque está lleno de agua a una altura H igual a 1,36 metros. Y en su parte inferior se conecta un manómetro en U con mercurio, ¿ah? Como se muestra en la figura. Determine la altura H del mercurio cuando los líquidos quedan en reposo. Cuando los líquidos quedan en reposo. Considere que la densidad de mercurio es igual a 13,6 por 10 a la 10 al cubo. La densidad del agua es 10 al cubo. Es lo primero que tengo que hacer, trazar mi línea isóbara. Mi línea isóbara es una línea donde se genera igual presión. Normalmente siempre se coloca en la interfaz o frontera de dos fluidos más baja. Y la frontera más baja justo es ahí, ¿no? Donde se encuentra el agua con el aceite. No, con el mercurio. El agua con el mercurio. Entonces, en ese mismo nivel, trazamos. Sería el punto X y el punto Y. Nos vamos a dar cuenta que en el punto X, al tener un tubo abierto, va a soportar también la presión atmosférica. Y en el punto Y también soporta la presión atmosférica. De tal manera que se va a cumplir que la presión en X y la presión en Y deben ser la misma. Las que se soportan deben ser la misma ya que ya está en reposo, ¿no? En equilibrio. Entonces, la presión atmosférica más la presión generada por esa columna de líquido o de mercurio debe ser igual a la presión atmosférica más la columna de agua que se está soportando. Como ambos puntos soportan la presión atmosférica, se van a ir. Y me quedaría densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Igual a densidad del agua por la gravedad por la altura de agua. La gravedad con gravedad se va y de aquí ya puedo despejar las alturas, ¿no? La altura H de mercurio es igual a densidad del agua entre densidad de mercurio por la altura de agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000. ¿Cuánto es la densidad de mercurio? 13,6 por 10 al cubo. ¿Y cuánto es la altura de agua? 1,36. Por lo tanto, ¿cuánto será la altura de mercurio? 0,1 metro. Que sería 10 centímetros. Es decir, mientras el agua sube una altura de 1 metro con 36 centímetros, el mercurio solamente sube 10 centímetros. Es una manera de cómo medir la presión generada por un. Vamos con la pregunta número 3. Ves la gráfica y dices, uy, ya sé qué hacer, ¿no? Así que vamos a recordar. Listo. Una prensa hidráulica consta de dos cilindros de radios de 5 centímetros y de 50 centímetros, como muestra la figura. ¿Cuál es el peso W del bloque que puede ser equilibrado por la fuerza F1 de 100 newton aplicada al cilindro más pequeño? Entonces, ya me está diciendo, a ver, Génesis. El problema ya me está diciendo que el sistema debe estar en equilibrio. Debe estar en equilibrio, ¿correcto? Por lo tanto, la fuerza 1 aplicada sobre el área 1 genera una presión. Esa presión se distribuye por todo el fluido y llega al otro punto, al otro émbolo, donde se manifiesta a través de una fuerza F2. La fuerza F1 y la fuerza F2 están conectadas. Pero como dice que debe estar en equilibrio, pues se supone que a través de esta fuerza F2 va a soportar todo el peso W. Entonces, como va a estar en equilibrio, la fuerza F2 debe ser igual al peso W. ¿Correcto? Entonces, por ahí va el camino. Por el principio de Pascal, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Eso significa que la fuerza F1 entre área 1 es igual a fuerza F2 entre área 2. Y aparte, la fuerza F2 es igual al peso, que ya lo hemos mencionado, así que lo reemplazo. Y nos quedaría lo siguiente.
Fuerza F1 entre el área 1. Profe, pero el área 1 es ese émbolo circular de radio R1. Ah, entonces, como tiene radio, el área se calcula como pi por radio al cuadrado. Pi por R1 al cuadrado. Igual a F2, pero F2 es igual al peso del bloque. Entonces sería peso del bloque entre área 2, que sería pi por R2 al cuadrado. Le sacas el pi, ahí está, pi se van a ir y despejas lo que te pide. El peso W. ¿Cuánto es el peso que puede soportar? Es igual a R2 entre R1 al cuadrado por F1. Por F1. Ahí está. Reemplazo los valores. R2 es 50, R1 es 5. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por 100, que es F1. ¿Esto cuánto nos dará? 10.000. ¿Cuánto será el peso que puede soportar? 10.000. A través de una fuerza de 100, tú puedes soportar 10.000. ¿Te das cuenta? A partir de una fuerza de 100, puedes soportar 10. Problema número 3, la respuesta es la A. ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe, Dime, dime, Daniel. son émbolos, ¿no? Como en ambos casos son émbolos, la presión atmosférica entra y se cancela, ¿no? Siempre que sean émbolos o digamos como las inyecciones, esos aparatos, la presión atmosférica se va, ¿no? Porque entra en un lado y en el otro también, ¿no? Sí. Queda, gracias. Lo que podemos hacer aquí es como que a veces no se pone énfasis en la parte de la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, se podría decir, lo que se está haciendo aquí básicamente es un análisis de la fuerza adicional que se está generando. Es decir, esa fuerza F1, ahí ya puede estar involucrado todo. ¿No? ¿Entender? Poquito, tal vez. ¿Listo? A veces en estos casos es un poquito más delicado porque el tema de la presión atmosférica no se toma como una fuerza adicional o no se toma en cuenta. Y para no estar analizándolo, porque puede haber el caso que tú mencionas, ¿no? Que en un lado se puede tomar y en otro no, es posible también, pues se evita de tomar esos casos. Por eso acá solamente se asume Sí. que todo el sistema está abierto y de esa manera ya sin discutir no se considera porque en el camino se puede eliminar o simplemente no aparece, ¿no? Ajá, En cambio, en otros casos sí va a ser más notorio, por ejemplo, en vasos comunicantes donde no hay émbolos. Ahí sí. en esos casos, ¿cómo se llama? No, ahí no participa el émbolo, ¿no? El peso del émbolo. Claro, ahí no, acá no participa, acá tampoco participa porque no me lo menciona, que sería un caso un poquito más elaborado, pero no, Ujú, como ves, lo están tomando como émbolos ideales, ¿no? queda, En gracias. cambio, en un vaso comunicante, como no hay émbolos, ahí sí darle prioridad al tema de la presión atmosférica, tal como hemos visto Ujú, en un problema anterior, creo. Ahí sí se considera. Entonces, ahí fijarse si es que está abierto o está cerrado. Si es que está cerrado, queda, gracias. no hay. Si está abierto, sí lo consideramos. En Ujú, cambio, en queda, presión gracias. hidráulica no hay mucho análisis en esa parte. Listo, no hay problema. Problema 4. Dice lo siguiente. Un iceberg de densidad de 0,9 gramos por centímetros cúbicos flota en el mar con el 10% de su volumen fuera del agua. Fuera del agua 10%, dentro del agua 90%. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El peso del iceberg es mayor que el empuje que ejerce el agua de mar. El peso del iceberg será mayor que la fuerza de empuje que ejerce el agua de mar. ¿Tú qué dices? ¿Ustedes qué dicen? Me dice que el iceberg está flotando, ¿eh? Se puede decir que no se mueve, ¿no? No sube ni baja. Flota nada más, se mantiene. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Acá está el iceberg, acá está el aire y el agua. Acá está el peso del iceberg y acá está el empuje.
El problema me está diciendo que el iceberg está flotando, significa que hay un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces, por la primera condición de equilibrio, el empuje y el peso deben ser iguales en magnitud, ¿no? Por lo tanto, la primera debe ser falso. Porque si el peso del iceberg fuera mayor que el empuje, el iceberg debería descender. Debería descender. Entonces, la primera es falsa. Deben ser iguales en magnitud, ¿no? Dos, el volumen sumergido es 90% de su volumen total. Oye, ¿es en serio? Estas preguntas deben venir de tu examen, ¿sí? Pero no creo que vengan. Poco probable. Me dicen, flota en el mar con el 10% de su volumen fuera, por lo tanto el 90% está dentro. Por lo tanto, 90% dentro. Una provisión es verdadera. Verdadera, ¿no? Y ya que hablamos de examen, ¿qué les pareció el examen del domingo, chicos? Claro. Mira, sin ser sincero, voy a ser sincero con ustedes. Si ustedes han revisado materiales de la pre anteriores, antiguos, no tan antiguos, sino de esos 3 años o 2 años, ponle, te vas a dar cuenta, esas preguntas ya vinieron, ¿cierto? Los que han revisado lo notarán, lo habrán notado. Hay muchas de esas preguntas que ya vinieron. Por ejemplo, la pregunta del triángulo de vectores, esa pregunta ya vino. Hasta quiero ser escandaloso que vino con la misma respuesta, si no me equivoco. Pero ya vino. Y por ahí alguien lo notó, ya vino. La pregunta, ya está, ¿ves? Tú mismo lo dices. La pregunta de gráficas de cinemática de dos cuerpos también es una gráfica conocida. Ya vino, ¿cierto? Y por ahí también hay otras preguntas que ha venido. Así que por eso es muy importante revisar materiales antiguos. Ahora, eso no Ujú. significa que, profe, con los materiales antiguos ya salió. No, sino que es una referencia. Y muchas veces se repite la misma idea. Recuerda que las preguntas ya están hechas. Es complicado inventar una nueva pregunta. Si tú tratas de inventar algo nuevo, ¿qué va a ocurrir? Vas a coincidir con algún problema ya elaborado antes, porque ya están muchas variedades de preguntas hechas. Así que lo que va a ocurrir es que va a coincidir. Si tú revisas la mayor cantidad, simplemente vas a estar un paso adelante de los demás. Revisa Profesor, lo más que puedas. Dime, Daniel, ¿qué pasó? disculpe, si es ¿cómo se llama? Si no hay principio de Arquímedes, ¿cómo se llama? Y el iceberg, por ser más denso, se está hundiendo, ¿no? Ahí aplico lo que es había una pregunta pasada. Ahí aplico lo que es la segunda ley la primera ley de Newton, ¿no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Perdón, o es la segunda, creo, ¿no? Dale, la Ahí hay segunda. una, la Dale, eso segunda, se ¿no? llama principio de flotabilidad. Ujú. Cuando, cuando la fuerza que va hacia abajo es mayor que la que va hacia arriba, pues, ¿no? Normalmente eso ocurre en base a la densidad, pues, ¿no? Por ejemplo, entre el agua y el aceite, entre esos líquidos. Cuando tú echas una gotita de agua al agua, disculpa, una gotita de aceite dentro del agua, te das cuenta que al inicio la gotita va a llegar hasta el fondo o hasta la mitad de altura, pero luego, ¿qué va a pasar con el aceite? Esa gotita de aceite va a subir, pues, ¿no? Y eso es debido a la densidad. Recuerda que los cuerpos con menor densidad tratan de estar por encima de los cuerpos con mayor densidad. Esto es el principio de flotabilidad también. Ahora, aquí lo que estoy analizando ya no es ese proceso, sino es cuando ya se mantuvo en equilibrio, ¿no? Es decir, este bloque de hielo estuvo oscilando de alguna manera y luego ya llegó al equilibrio. Ya llegó al equilibrio, ¿no? Entonces, en este Queda, caso, las gracias. fuerzas que van hacia arriba van a ser iguales que van hacia abajo. Ujú. Ahí Pero si aplico hay el como esa caso que segunda tú ley de Newton. mencionas, ¿ah? Si hay el caso que Ujú. tú mencionas. Poco probable, normalmente no se analiza porque recuerda que estamos en el tema de hidrostática. En el tema de hidrostática lo que analizo es cuerpos en reposo o cuerpos en equilibrio. Entonces es poco Sí, probable analizar la segunda ley de Newton. Es raro.
Sí, vino en uno de los Listo. Así que propuestos chicos, terminando con el hace un tema par del, de del ciclos. examen. Quedan, gracias. Listo. Entonces traten de revisar materiales pasados porque te puede dar un gran alcance de cómo van a ser las preguntas. Créeme. Varias de esas preguntas que hemos visto el domingo se han repetido, ya vinieron antes. La misma estructura, por ejemplo, a los que les vino el problema de la persona jalando el trineo o algo así, esa gráfica ya es conocida. La pregunta no tanto, pero la gráfica sí. Así que tienes el mismo análisis. ¿Listo? Ahí tal vez algunos se han flaqueado o se han complicado, pero era análisis en los dos ejes, comparar fórmulas nada más. Pero no estaba mal el examen, ¿no? Estaba manejable, creo yo. Vamos, pregunta número 3, o proposición número 3. ¿La densidad del iceberg es mayor que la del agua de mar? ¿La densidad del iceberg es mayor que la densidad del agua de mar? Listo, a ver, alguno podrá decir, profe, deben ser iguales, por eso está flotando. No es así. ¿Cuándo yo puedo decir que dos cuerpos tienen la misma densidad? Cuando el cuerpo del iceberg, en este caso, debe estar completamente sumergido. Si el iceberg está flotando completamente sumergido, entonces para que esté flotando y esté completamente sumergido, significa que los dos deben tener la misma densidad. Pero como hay una parte que está emergiendo, eso cambia todo. Entonces, en este caso ya no se cumple eso. ¿Listo? En este caso vamos a analizar los pesos, las fuerzas, y vamos a tratar de comparar esas densidades. Entonces partimos de que el empuje es igual al peso, eso es claro, ¿no? Debido a la primera proposición. El empuje se calcula como densidad del agua por volumen del agua desplazada o volumen sumergido del cuerpo. Recuerda que los dos casos es lo mismo, multiplicado por la gravedad. Y eso es igual a densidad del iceberg por el volumen total del iceberg por la gravedad. Aquí las gravedades se van a ir y mira que me queda. Densidad del agua por el volumen del agua desplazada, que es el volumen del iceberg sumergido. Esto es volumen sumergido. Igual a densidad del líquido, disculpa, igual a la densidad del iceberg por el volumen del iceberg. Según lo que hemos visto hace un momento, el volumen sumergido representa el 90% del volumen total. Si yo considero que el volumen total es V, pues el volumen sumergido será 0,9 V. Reemplazando me quedaría densidad del agua por volumen sumergido, 0,9 V, igual a densidad del iceberg, que es 0,9 en gramos centímetros cúbicos, ¿no? Por el volumen total. Por el volumen total. ¿Está? Por lo tanto, la densidad del agua sería 1, ¿no? En este caso. Alguno podrá decir, profe, pero yo ya sabía que era 1. Yo sabía que era 1. Y el 1 es mayor que 0,9. Claro, pero el problema no te da de dato eso. ¿Listo? Incluso no era necesario que te digan que sea agua, porque recuerda que a veces el agua de mar tiene diferente densidad, ¿sí o no? Puede ser otra composición de agua con algo más, con minerales. ¿Listo? Básicamente por ahí era el fundamento, pues, ¿no? Porque si no, cualquiera podría decir, profe, la densidad del agua siempre es 1 y no es así, pues, ¿no? Va a depender de la composición también del líquido. ¿Correcto, chicos? Entonces, problema número 4, proposición número 3 también es falso. ¿La densidad del iceberg es mayor que la del agua de mar? No, es menor. Es menor. ¿Correcto? Problema número 4, la clave es la C. Ajá, efectivamente, Kiara, el agua de mar no es 1 su densidad. El agua de mar es diferente, es mayor que 1 si no me equivoco, 1,2 si no me equivoco. Y eso es básicamente por los minerales que tiene. Ahora, yo estoy hablándote del agua de mar así de manera promedio. Va a depender de la composición del mar, ¿cierto? Recordemos que el mar es distinto en cualquier continente. ¿Listo? Entonces puede variar ese valor. ¿Listo? Por eso es importante que el problema te dé los valores de las densidades. Es casi obligatorio en un examen, ¿no? Normalmente a veces en las prácticas, en los materiales adicionales, tal vez no lo mencionen porque están asumiendo que la densidad del agua vale 1 o 1000, ¿no? Pero en un examen es casi obligatorio. ¿Correcto, chicos?
porque al final de cuentas la densidad también es la densidad del agua que tú conoces es una aproximación. Es una aproximación. Profesor, disculpe, ¿la densidad del iceberg no es mayor? Había dicho, o sea, los cuerpos de menor densidad siempre van encima de los de mayor, ¿no? Sí. Siempre el de menor, por eso el iceberg tiene menor y está sobre el agua, Ajá, ¿correcto? por eso es falso, porque el agua es mayor. Ok, queda, gracias. Listo. Problema número 5 dice lo siguiente. Un bloque de metal de masa de 2,7 kilogramos se sumerge totalmente en agua, manteniéndose en equilibrio, como se muestra en la figura. Si la medida del empuje es 10 newton, determine la densidad del metal. Considere que la densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos, 1000 kilogramos por metros cúbicos, y la gravedad vale 10. Recordemos que cuando se hace este experimento, según la gráfica, estás calculando la medida del peso fuera del líquido y la medida del peso dentro del líquido. Cuando tú mides el peso fuera del líquido, se le conoce como peso real. Y cuando mide el peso dentro del líquido, se le conoce como peso aparente. Esa diferencia de lecturas es debido al empuje. Entonces, si yo resto estas dos lecturas, me sale 10 newtons. ¿Sí? Entonces, si yo resto el peso real menos el peso aparente, me debe salir 10 newtons. ¿No? Entonces, el peso en el aire es el peso real mg y el peso en el agua es el peso aparente. ¿No? Es el peso aparente. De tal manera que el peso real menos el peso aparente es tu 10 newton de empuje, ¿no? Que es justo lo que mencionamos. Ahora, debido al principio de Arquímedes, el empuje también se calcula como densidad del agua por el volumen sumergido. Yo prefiero llamarle volumen sumergido porque colocarle volumen del agua desplazado o volumen de líquido desplazado te puede complicar más adelante. Porque a veces se confunde, por ejemplo, con el problema anterior, fue una confusión porque había iceberg y había agua. Dos cuerpos con densidades, había datos de ambos. Hay dos cuerpos con datos, entonces es más complicado. Prefiero yo llamarle volumen sumergido, porque claramente tú sabes qué analizaría. El volumen sumergido. ¿Listo? Entonces sería densidad del agua por el volumen sumergido, que en este caso sería el volumen de todo el bloque, ¿no? Esto multiplicado por la gravedad. ¿No? Como está completamente sumergido el bloque, entonces podemos decir que el volumen sumergido es el volumen total del bloque. Me quedaría que la densidad del agua por el volumen total del bloque por la gravedad es igual al empuje. Además, sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esto me quedaría que el volumen es igual a masa sobre densidad. Reemplazo en la ecuación anterior y me quedaría que la densidad del agua por la masa del bloque entre la densidad del bloque por la gravedad es igual al empuje. ¿Listo? Despejo finalmente la densidad del metal. La densidad del metal es igual a mg entre empuje, por la densidad de agua, por la densidad del agua. ¿Cuánto es la masa del bloque? 2,7 kilogramos, por la gravedad que vale 10, entre el empuje que vale 10, por la densidad del agua que vale 1000. ¿Cuánto me sale al final la densidad del metal? 2700 kilogramos metros cúbicos. 2700 kilogramos metros cúbicos. Problema número 5. La respuesta es así. Bueno, un poco operativo tal vez, pero recuerda que tú al tener los valores iniciales ya, lo puedes ir operando poco a poco y sale más rápido. Al estar despejando variables, te vas a complicar la vida. Problema 5, las hechos, casita. Vamos con las 6. Ya está. En un recipiente, un cuerpo cilíndrico de densidad ρ de altura de 30 centímetros flota en partes iguales entre líquidos no miscibles A, B y C, como muestra la figura. Si la densidad de los líquidos son 750 kilogramos metros cúbicos, 1000 kilogramos metros cúbicos y 1250 kilogramos metros cúbicos.
Determine la densidad del cuerpo. Listo. ¿Alguno de ustedes ha visto esta pregunta antes? O por lo menos la gráfica. Un cuerpo entre tres líquidos. ¿Qué dice, no? Esta pregunta ya vino en un examen anterior. Y indiferente que haya venido en un examen anterior, este tipo de figuras ya son conocidas en este tipo de temas. Pareciera que van a ser muchas ecuaciones, ¿cierto, Kiara? Claro, porque son tres líquidos. Y sabemos que por cada líquido hay una ecuación. Pero la conclusión final es la siguiente. Ajá, ¿te das cuenta? Entonces ya vino esta pregunta. Por ese motivo es muy importante buscar material. Ahora, no es que venga constantemente, eso también debes notarlo. En el tema de hidrostática, este es uno de los pocos problemas que se puede repetir en el tiempo. Vino una vez y después de eso, temas similares a este o problemas similares a este ya no ha venido. ¿Listo? Analizar tres líquidos con un cuerpo es raro. Normalmente siempre es un líquido, a lo mucho dos, pero con un cuerpo dentro es raro, es raro. Pero al final la conclusión de esto es simplemente sumar las tres densidades y dividirlo entre tres. Nada más, si no me equivoco, sin resolverlo todavía. ¿Por qué? Porque te dicen que las tres partes son iguales. Y mira lo que va a ocurrir acá. Vamos a analizar sobre la parte 1, sobre la parte A, B y C. Sobre cada una de esas partes hay un empuje hacia arriba, ¿cierto? Empuje A, empuje B, empuje C debido al líquido. Pero hacia abajo tenemos el peso de todo el bloque, o de todo el cilindro. Entonces, igualamos. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Las fuerzas que van hacia arriba son los empujes, que sería densidad del cuerpo del líquido A por el volumen de A por la gravedad, más densidad de B por volumen de B por la gravedad, más densidad de C por volumen de C por la gravedad, igual a densidad del cuerpo por volumen por la gravedad. Te das cuenta que se van y aparte los volúmenes. ¿Qué pasa con los volúmenes? Los volúmenes se pueden simplificar, ¿sí o no? Recuerda, esta parte representa la tercera, el volumen de sobre A, sobre B y sobre C, representan la tercera parte del volumen total. El volumen de A es igual a la tercera parte del volumen total, la de B también y la de C también. Entonces, al reemplazar, mira lo que me queda. Densidad de A por B sobre 3, más densidad de B, B sobre 3, más densidad de C, B sobre 3, igual a densidad del cuerpo por V, que es el volumen total. Y mira lo que te queda al final. ¿No te queda un tercio de la suma de densidades? ¿Sí o no? Ya está, el problema acabó. El problema acabó. Simplemente suma las densidades, divídelo entre 3. 750 más 1250 entre 3, igual a 1000. Profesor, ¿qué pasaría si los volúmenes no son iguales? Ya, pues ahí sí ya te das cuenta qué forma tendrías, ¿no? Más o menos te das cuenta, ¿no? Aunque podrías deducir cuál sería tu solución final. Profesor, si no fueran iguales y fuera normal, puedo operarlo si acá fuera la cuarta parte, acá la quinta parte y en C la cuarta parte, en B la quinta parte y en A lo que queda. Igual puedo hacer esta misma operación. Claro, la conclusión final es la siguiente. La densidad del cuerpo para que esté sumergido entre estos líquidos, que no solamente puede ser 2 o 3 o 4, pueden ser mucho más, ¿eh? Que pueden, bueno, yo pondría un problema así, pensando que pueden deducirlo de esa manera. Pero obviamente como no se está acostumbrado, se hace lo mucho 3 o lo clásico 2, ¿no? Pero lo que tú puedes deducir es lo siguiente. La densidad del cuerpo es igual a porcentaje por la densidad del líquido A, más porcentaje por la densidad de líquido B, más porcentaje por la densidad de líquido C. ¿A qué me refiero cuando digo porcentaje? El porcentaje del volumen sumergido sobre el líquido A. Profesor, el porcentaje sobre el líquido A, ¿cuánto es? Un tercio, ¿sí o no? Por eso pones un tercio de la densidad de A. Más el porcentaje sobre el líquido B.
Un tercio también es el porcentaje. Más el porcentaje sobre el líquido C, un tercio. Si por ahí te dicen que sobre el líquido hay un porcentaje del 20%, tú pones 20% por la densidad de A. ¿Listo? Más el porcentaje sobre el líquido B, más el porcentaje sobre el líquido C. Es decir, en vez de poner un tercio, en este caso, que es la tercera parte, puedes poner la proporción que hay en base al dato del problema, pues, ¿no? Que puede ser la mitad. Por ejemplo, lo que ha venido antes también es para dos líquidos nada más. Es decir, está entre dos líquidos y justo se divide en la mitad, mitad. Si yo pongo mitad, mitad, ¿qué significa? Un medio de la densidad de A más un medio de la densidad de B. Es decir, la suma de los dos entre dos. Es lo que más común es, pues, ¿no? Pero puedes aprovechar eso, las proporciones. Queda, gracias. Listo. Y si fuera un líquido nada más, ¿se puede aprovechar lo mismo? Si fuera un líquido, ¿se puede aprovechar lo mismo? Sí. ¿Y eso dónde lo vemos? Voy a darme el tiempo. Acá. Si fuera un líquido, mira. Justito acá dice. La densidad del iceberg, si calculas la de iceberg, que es el cuerpo, la densidad del iceberg es igual a porcentaje de la densidad líquido. ¿Cuál es el porcentaje sumergido? 90%. 90 sobre 100. Por la densidad de líquido, que es 1. Entonces, ¿cuánto sería 90% de 1? 0,9. ¿Qué sería la densidad del iceberg? ¿Te das cuenta? Para un líquido también funciona. Para dos también. Para tres también. ¿Te das cuenta? Lo podemos generalizar. Y ese problema anterior es clásico. Pues, ¿no? Un cuerpo sumergido es clásico. Pero pocas veces se analiza de esa manera. ¿No? Casi nunca. Siempre se asume fuerzas hacia arriba o las fuerzas hacia abajo. Pero también se puede trabajar con esa proporción con las densidades. Vamos con las 7, chicos. Con las 7. Dice, determine la magnitud de la fuerza de tensión superficial que actúa sobre una placa metálica circular de radio de 1 centímetro, que flota horizontalmente en un líquido de coeficiente de tensión superficial 20 sobre pi por 10 a la menos 2 newton sobre metros. Ya, me piden la magnitud de la fuerza de tensión superficial. Ya, sabemos que cuando un cuerpo está justo en la capa superior, en esa capa superior el cuerpo se sostiene debido a la fuerza de tensión superficial. Esa fuerza de tensión superficial está justo en el borde, justo en el borde. Está borde en contacto. ¿No? Entonces, por definición del coeficiente de tensión superficial, se cumple que el coeficiente es igual a la fuerza de tensión superficial entre longitud en contacto, que es el borde, longitud en contacto. De tal manera que la longitud en contacto, por ser una placa metálica circular, la longitud en contacto sería 2pi por r. Por lo tanto, la constante de tensión superficial es fuerza entre 2pi por r. Date cuenta que al ser una placa, solamente está en contacto la parte exterior. Si fuera un anillo, tendría una parte exterior y una parte interior, dos longitudes. Ten en cuenta eso, ¿ya? Entonces, la fuerza es igual a 2pi por r por la constante de tensión superficial, por el coeficiente R. Por lo tanto, 2pi por radio, que es 1 por 10 a la menos 2, porque es un centímetro, ahora lo pasamos a metro, multiplicando por 10 a la menos 2, multiplicado por el coeficiente de tensión superficial, que es 20 entre pi, por 10 a la menos 2. ¿Cuánto me saldría la fuerza de tensión superficial? 4 por 10 a la menos 3 newton. 4 por 10 a la menos 3 newton. ¿Listo? Eso sería 4 milinewton. Y con eso hemos demostrado que debido a esa fuerza de tensión superficial dirigida hacia arriba, mantiene en equilibrio. Mantiene en equilibrio a esa placa metálica. Ahora, no necesariamente puede ser una placa metálica. Puede ser las patas de un insecto. Y eso demostraría por qué los insectos, o las moscas, o los mosquitos, se pueden parar encima del agua. Mismo Naruto, pues, ¿no? Puede ahí pararse y caminar encima del agua. Problema número 7, la D. Esto puede ser un problema ahí con las patitas de un insecto.
Problema número Profesor, 7. ¿podría retroceder Ahí está, ya. para tomarle captura? Sí, sí, el problema 7. Gracias. Si no me equivoco, ya vino antes un problema con las patitas de un insecto. Y te decían que consideres que la patita de un insecto era justo una pequeña esfera, ¿no? Y la parte en contacto solamente es el contorno de la esfera, es decir, como un anillo. Como un anillo. ¿Listo? Problema número 8 y último problema. Ah, bueno, yo veo la gráfica y digo, ya sé que van a aplicar. Y si es horizontal, uff, mejor para mí. ¿Sí o no? Ya más o menos me guío. Por una tubería horizontal fluye gasolina a través de las secciones A y B, con rapideces de 5 y 25, claramente, ¿no? De 5 y 25, claramente se sabe. Como muestra la figura. Si la presión en A es de 440 kilopascales, calcule la presión en B, considerando que la densidad de la gasolina es 800. Es 800. Ya está. Como la tubería es horizontal, el nivel de referencia lo voy a colocar al centro para evitar trabajar con las alturas. ¿Listo? Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. ¿Qué se va a cumplir? La ecuación de Bernoulli. Entonces, según la ecuación de Bernoulli, tenemos velocidad 1, tenemos velocidad 2, presión 1 y presión 2. Entonces decimos, presión 1 más un medio de la densidad por B1 al cuadrado, más densidad gravedad por H1, más, no, disculpa, igual a presión en 2 más un medio de la densidad por B2 al cuadrado, más densidad por gravedad por H2. Te das cuenta aquí que las densidades gravedades por H1 y densidad gravedad por H2 se simplifica porque están a la misma altura, o mejor dicho, su altura es cero, en este caso, para ese nivel de referencia. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿no? Presión 1 más un medio de la densidad por B1 al cuadrado igual a presión 2 más un medio de la densidad por V2 al cuadrado. En este caso, chicos, me dan las dos velocidades, y eso es bueno para mí. Pero va a haber otros problemas donde no te den las dos velocidades, te den solamente una, y te den las áreas. Entonces, cuando tengas ese tipo de problemas, donde tengas las áreas y solamente una velocidad, la otra velocidad, ¿cómo lo puedo calcular? Por continuidad. El caudal en 1 y el caudal en 2 deben ser iguales. Y ahí vas a encontrar la otra velocidad. En este caso ya tengo las dos velocidades, así que es más sencillo para mí. Aquí yo despejo la presión en 2, que sería igual a la presión en 1 más un medio de la densidad por diferencia de velocidades al cuadrado. Diferencia de velocidad. Reemplazo todos los datos. Presión en 1, 440 por 10 a la menos 3. 10 a la 3, disculpa, 10 a la 3. Más un medio de la densidad de la gasolina, que es 800. Por velocidades al cuadrado, sería 5 al cuadrado menos 25 al cuadrado. 5 al cuadrado menos 25 al cuadrado. El orden es muy importante, chicos, ¿ya? Y el signo también. Entonces me quedaría al final 440 por 10 a la 3 menos 240 por 10 a la 3. ¿Esto cuánto me sale? 200 por 10 a la 3 pascales o 200 kilopascales. Donde claramente sabíamos eso, ¿no? El líquido se mueve de mayor a menor presión. Siempre el líquido se mueve de mayor a menor presión. Por lo tanto, problema número 8, la respuesta es la B, chicos. Problema número 8, barritito. ¿Correcto? Y eso sería todo por el día de hoy. Así que reflexión del día de hoy, chicos. Revisen problemas de exámenes pasados, de materiales pasados. Es una gran referencia. ¿Está? Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Éxitos. ¿Su examen es este domingo Muchas nuevamente? gracias. Si no me equivoco, chicos. ¿O no? El examen es... ¿Hasta qué semana es el examen, chicos? ¿Hasta esta semana? Uy, provecho. ¿Qué te puede venir esta semana? Arquímedes. ¿Qué más? Presión atmosférica. Presión. Te puede venir presión, El problema que vimos, ¿no? La presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, ¿no? O la presión absoluta es el doble, el triple. Relacionado por ahí. Es posible, ¿eh? Es posible. Porque estamos hablando del último tema que tú
te van a tomar en el examen. Así que no va a ser tan elaborado, creo yo. Igual, revisen igual, chicos, los problemas ya antes. Bueno, chicos, nos vemos, cuídense, sigan practicando, sigan reforzando. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chau, chau.